¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos iniciando el círculo de estudio 8:06 de la noche desde Cancún, Quintana Roo y desde la Ciudad de México, ¿no? Vamos a hablar de trabajo asalariado y capital, un texto de 1847 de Marx. Yo pienso que hoy podemos leer la introducción de Engels, que esa introducción la hizo en 1891, o sea, casi 40 años después, si no me fallan las cuentas, pero por ahí, ¿no? Entonces, iniciamos con esa introducción. ¿Qué te parece si lees, Sam, para ir platicando un poquito, ¿no? Vamos cortando donde veamos algo interesante para platicarlo. Adelante con la lectura, iniciamos. Claro que sí. El trabajo que reproducimos a continuación se publicó bajo la forma de una serie de artículos editoriales en la Neue Rheinische Zeitung a partir del 4 de abril de 1849. Le sirvieron de base las conferencias dadas por Marx en 1847 en la Asociación Obrera Alemana de Bruselas. La publicación de estos artículos quedó incompleta. Se continuará con que termina el artículo publicado en el número 269, no se pudo cumplir por haberse precipitado por aquellos días los acontecimientos, la invasión de Hungría por los rusos, las insurrecciones de Dresde, Iserlohn, Elberfeld, el Palatinado y Baden. Y como consecuencia de eso, fue suspendido el propio periodo, 19 de mayo de 1849. Entre los papeles dejados por Marx no apareció el manuscrito de la continuación. De trabajo asalariado y capital han visto la luz varias ediciones en tirada aparte bajo la forma de folleto, la última en 1884. Hottinsen Zürich, tipografía cooperativa suiza. Todas estas reimpresiones se ajustaban exactamente al texto del original, pero la presente edición va a difundirse como folleto de propaganda en una tirada no inferior a 10,000 ejemplares, y esto se ha hecho pensar si el propio Marx lo habría probado. En estas condiciones, la simple reimpresión del texto sin introducir en él ninguna modificación. En la década del 40, Marx no había terminado aún su crítica de la economía política. Fue hacia fines de la década del 50 cuando dio término a esta obra. Por eso los trabajos publicados por él antes de la aparición del primer fascículo de la Contribución a la crítica de la economía política, 1859, difieren en algunos puntos de los que vieron la luz después de esa fecha. Contienen expresiones y frases enteras que desde el punto de vista de las obras posteriores parecen poco afortunadas y hasta inexactas. Ahora bien, es indudable que en las ediciones corrientes destinadas al público en general caben también estos puntos de vista anteriores, que forman parte de la trayectoria espiritual del autor y que tanto este como el público tienen el derecho indiscutible a estas obras antiguas se reediten sin ninguna alteración. Y a mí no se me hubiera ocurrido, ni en sueños, modificar ni una tilde. Pero la cosa cambia cuando se trata de una reedición destinada casi exclusivamente a la propaganda entre los obreros. En este caso, es indiscutible que Marx habría puesto la antigua redacción, que data ya de 1849, a tono con su nuevo punto de vista. Y estoy absolutamente seguro de obrar tal como él lo habría hecho, introduciendo en esta edición las escasas modificaciones y adiciones que son necesarias para conseguir ese resultado en todos los puntos esenciales. De antemano advierto, pues, al lector que este folleto no es el que Marx redactó en 1849, sino sobre poco más o menos el que habría escrito en 1891. Además, el texto original circula por ahí en tan numerosos ejemplares que por ahora basta con esto, hasta que yo pueda reproducirlo sin alteraciones en una edición de las obras completas.
Mis modificaciones giran todas en torno a un punto, según el texto original. El obrero vende al capitalista a cambio del salario su trabajo, según el texto actual. Vende su fuerza de trabajo. Y acerca de esta modificación tengo que dar las necesarias explicaciones. Tengo que darlas a todos los obreros para que vean que no se trata de ninguna sutileza de palabras, ni mucho menos, sino uno de los puntos más importantes de toda la economía política. Y a los burgueses para que se convenzan de cuán por encima están los incultos obreros, a quienes se pueden explicar con facilidad las cuestiones económicas más difíciles, de nuestros petulantes hombres cultos, que jamás, mientras vivan, llegarán a comprender estos intrincados problemas. La economía política clásica tomó de la práctica industrial la idea en boga entre los fabricantes, de que estos compran y pagan su trabajo de sus obreros. Esta idea servía perfectamente a los fabricantes para administrar sus negocios, para la contabilidad y el cálculo de los precios, pero, trasplantada simplistamente a la economía política, causó aquí extravíos y embrollos verdaderamente notables. Y mira, si quieres hasta ahí, para que entendamos un poquito, ¿no? Vayamos platicando un poco del texto. Lo fundamental desde mi punto de vista, ¿sí me escuchas? Sí, ¿verdad? Lo fundamental desde mi punto de vista es el hecho de hablar de trabajo y fuerza de trabajo, ¿no? Porque se hizo una modificación, entendiendo que este texto fue escrito en 1847, es de los primeros textos de Marx. Si nos ponemos nosotros a analizarlo, pues el Capital se escribió 30 años después, su obra cumbre, ¿no? Hasta ahí hubo, lo que dice Engels, pues un cambio basado en las investigaciones que él realizó después, ¿no? El trabajo y fuerza de trabajo, ¿no? Porque si si esto se lo preguntas a alguien en la calle, pues te va a decir que es lo mismo o que no entiende cuál es la diferencia, ¿no? La mayoría de las personas. No sé tú cómo lo ves, si a ti aquí esta fue la parte que dices que se te complicó, ¿no? Un poquito la diferencia entre el trabajo y fuerza de trabajo. Sí. Entonces, ok. Yo creo que es algo que a todos se les complica. Si vemos, es uno de los puntos cruciales, va a decir Engels, de la economía política, ¿no? Y tenemos que machacarlo y entenderlo. Por ejemplo, yo aquí sí sería bueno poner ejemplos, porque vamos a poner un producto, ¿no? Una mercancía, un jabón, vamos a poner, no sé, de ejemplo, pero puede ser cualquiera, ¿no? Para hacer un jabón, pues necesito sosa cáustica, necesito agua y necesito aceite, ¿no? O grasas y eso. Estamos hablando de un jabón de esos de tipo en barra, ¿no? Y para hacerlo necesito que alguien lo haga, ¿no? O sea, para producirlo alguien lo tiene que hacer. Eso es un trabajo, ¿no? O sea, ese sería que, pues es un trabajo, ¿no? O sea, lavar mi ropa es un trabajo. ¿Por qué? Porque es gasto de energía, gasto de fuerza física, gasto de nervios, gasto de actividad, de calorías, como lo quieras medir, y es un trabajo, ¿no? O sea, caminar hacia tu trabajo es un trabajo. El hacer de comer en la casa es un trabajo. Es una actividad. O sea, prácticamente todo es trabajo, ¿no? Porque siempre estamos haciendo actividades. Hasta ahí podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Por eso el trabajo de las mujeres que no había sido pagado,
las que se quedan a cuidar los hijos es un trabajo, ¿no? Sin embargo, pues como no es un trabajo remunerado, pues ya ves que se ningunea, ¿no? Y se dice pues, que no vale, ¿no? O sea, según la lógica capitalista, que luego ya vamos a entrar más a detalle en eso. Pero la fuerza de trabajo es la capacidad que tiene el trabajo para crear valor, ¿no? ¿Por qué valor? Porque tú estás tomando unas materias primas, en este caso agua, aceite, sosa cáustica, por recursos naturales, los estás extrayendo y vas a producir algo totalmente diferente, ¿no? O sea, ¿cuáles son las dos fuentes de riqueza? La naturaleza, y eso lo explica Marx en su crítica al programa de Gotha, naturaleza y la fuerza de trabajo, ¿no? O el trabajo. Pero ¿por qué? Porque pues no puede venir solamente o sea, la naturaleza no me va a dar la silla, la mesa que necesito, el refrigerador, el aire acondicionado, ¿no? El ventilador. O sea, alguien lo tuvo que producir, alguien lo tuvo que crear. Entonces, el ser humano, por medio del trabajo, es una relación en la que crea ese valor, ¿no? Hasta ahí, ¿cómo ves? ¿Sí está claro más o menos o le falta profundizar más? Tú dime, ¿o qué dudas tienes? No, ya eso quedó claro. Ya tú me das ejemplos y está muy, muy claro. Entonces, ¿sí me escuchas tú bien? Es que yo te escucho un poquito bajito. Sí, escucho bien. Ok, bueno, entonces, perdón, el otro punto era el que decías de que el trabajo tiene dos valores, era otra duda que tenías. Bueno, esto está más explicado en el Capital de Marx, en el libro del Capital de Marx, en el tomo primero, o capítulo primero también, donde habla de que pues el trabajo crea valor, ¿no? O sea, no solamente, o sea, es algo no es simplemente como un recurso, como cualquier mercancía, ¿no? Sino tiene la capacidad de crear valor. Entonces, al hecho de que el trabajo cree valor, que es el ejemplo que va a poner Engels más adelante, en el de los tres marcos y todo eso, no me quiero adelantar a eso, pero bueno, para hacer, tratando de poner un ejemplo, es la naturaleza y la fuerza de trabajo son las dos fuentes de la riqueza, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien. Y el trabajo perdón, la doble cualidad del trabajo sería esa, ¿no? Que produce valor. O sea, que no simplemente es algo estático, no es algo que se mantiene ahí como si fuera una piedra o un recurso natural que mientras no sepamos su utilidad, pues no nos va a producir nada, ¿no? Por ejemplo, el litio, ¿no? O sea, el litio pues nadie sabía que existía y hasta ahorita con la cuestión de los carros eléctricos, o a lo mejor sí sabían que existía, pero no se le había dado el uso que se le está dando ahora, ¿no? Con los que sirve para las pilas o las baterías de litio para los carros eléctricos, etcétera, ¿no? O los imanes, ¿no? Porque Marx pone un ejemplo en el Capital de los imanes, ¿no? Que, o sea, ahí estaban, pero no tuvieron un valor hasta que se le dio un uso, ¿no? O sea, el de buscarla servir como para atraer, ¿no? La polaridad. Entonces, según esas son estamos a grandes rasgos hablando de eso, ¿no? En general, la naturaleza y la fuerza de trabajo. Yo ahí lo voy a dejar y pues ya si quieres continúa un poquito con la lectura para que no nos extendamos mucho. Adelante.
La economía política se encuentra con el hecho de que los precios de todas las mercancías, incluyendo el de aquella a que da el nombre de trabajo, varían constantemente, con que suben y bajan por efecto de circunstancias muy diversas, que muchas veces no guardan relación alguna con la fabricación de la mercancía misma, de tal modo que los precios parecen estar determinados generalmente por el puro azar. Por eso, en cuanto la economía política se erigió en ciencia, uno de los primeros problemas que se plantearon fue el de investigar la ley que presidía este azar que parecía gobernar los precios de las mercancías y que en realidad lo gobierna a él. Dentro de las constantes fluctuaciones de los precios de las mercancías, que tan pronto suben como bajan, la economía se puso a buscar el punto central fijo en torno al cual se movían las fluctuaciones. En una palabra, arrancó de los precios de las mercancías para investigar como ley reguladora de estos el valor de las mercancías, valor que explicaría todas las fluctuaciones de los precios y a cuál, en último término, podrían reducirse todas ellas. Así, la economía política clásica encontró que el valor de una mercancía lo determinaba el trabajo necesario para su producción encerrado en ella, y se contentó con esta explicación. También nosotros podemos detenernos provisionalmente aquí. Recordaré tan solo que para evitar equívocos, que hoy esta explicación es del todo insuficiente, Marx investigó de un modo minucioso por vez primera la propiedad que tiene el trabajo de crear valor y descubrió que no todo trabajo aparentemente y aún realmente necesario para la producción de una mercancía añade a esta en todo caso un volumen de valor equivalente a la cantidad de trabajo consumido. Por tanto, cuando hoy decimos simplemente con economistas como Ricardo, que el valor de una mercancía se determina por el trabajo necesario para su producción, damos por sobreentendidas siempre las reservas hechas por Marx. Aquí basta con dejar sentado esto. Lo demás lo expone Marx en su contribución a la crítica de la economía política, 1859, y en el primer tomo de El Capital. Pero tan pronto como los economistas aplicaban este criterio de determinación del valor por el trabajo a la mercancía trabajo, caían en contradicción. ¿Cómo se determina el valor del trabajo? Por el trabajo necesario encerrado en él. Pero ¿cuánto trabajo se encierra en el trabajo de un obrero durante un día, una semana, un mes o un año? El trabajo de un día, una semana, un mes, un año. Si el trabajo es la medida de todos los valores, el valor del trabajo solo podrá expresarse en trabajo. Sin embargo, con saber que el valor de una hora de trabajo es igual a una hora de trabajo, es como si no supiésemos nada acerca de él. Con esto, no hemos avanzado ni un pelo hacia nuestra meta. No hacemos más que dar vueltas en un círculo vicioso. La economía política clásica intentó entonces buscar otra salida. Dijo, el valor de una mercancía equivale a su coste de producción. Pero, ¿cuál es el coste de producción del trabajo? Para poder contestar a esto, los economistas vense obligados a forzar un poquito la lógica. En vez del coste de producción del propio trabajo, que desgraciadamente no se puede averiguar, investigan el coste de la producción del obrero. Este sí que se puede averiguar. Varía según los tiempos y las circunstancias, pero dentro de un determinado estado de la sociedad, de una determinada localidad y de una rama de producción dada, constituye una magnitud también dada, en lo menos den unas con otras, por su valor, es decir, por el precio que corresponde a la cantidad de trabajo necesario encerrado en ellas. Según esto, el precio medio de nuestra pieza, o sea, 27 marcos, deberían ser igual a su valor, al trabajo encerrado en ella. Pero en estos 27 marcos
21 eran Sí, valores que ya existían antes. perdón. Oye, pero creo que ahí te saltaste una parte, ¿no? Porque íbamos en la página, ahorita te digo, íbamos en la página 6, pero si quieres ahorita lo voy leyendo yo. Tú te quedaste en la economía política clásica intentó entonces buscar otra salida ahí, ¿verdad? Eso ya lo habías leído. Pero si quieres lo retomo, ¿no? A ver, ahorita no importa, mientras buscas la página 6, la Ah, 7. sí la tengo, Este, pero me la salté. ok, si quieres yo ahorita sigo leyendo. No pasa nada, está perfecto. Lo que sí me parece interesante para tratar de hablar del tema es que había economistas, ¿no? Muchísimos economistas que planteaban, o escuelas de economistas, escuelas de pensamiento económico, ¿no? La verdad es de que, como les queramos llamar, ¿no? Eso es lo de menos, ¿no? Pues existía el mercantilismo, que era quienes valoraban, ¿no? Más que nada los metales preciosos como fuente de valor. Entonces, esa escuela de pensamiento, pues se le llamó mercantilistas, ¿no? Eh, Hace ya siglos. Luego, pues estaban los fisiócratas, ¿no? Que eran los que planteaban que la naturaleza, ¿no? Y era lo que creaba el valor y todo. Entonces, los recursos naturales y todo, todo lo que sean naturaleza, ¿no? O sea, estoy haciéndolo muy sintético porque pues, sería muy complicado profundizar en cada una de ellas. Luego viene Adam Smith, que es otro economista que dice, bueno, pues la fuente de riqueza es el trabajo, ¿no? Así, y viene también David Ricardo, ¿no? Son dos economistas en los que va a refutar Marx, ¿no? O sea, los va a leer y luego va a ver por qué fracasaron en sus postulados, ¿no? Entonces, aquí eso es lo que está planteando Marx de entrada. Entonces, por eso dice, la economía política clásica intentó entonces buscar otra salida. La salida que pregunta, ¿cómo se determina el valor del trabajo? No le habían podido dar esos economistas de esa época cómo se determina el valor del trabajo. Entonces dijo, el valor de una mercancía equivale a su coste de producción, pero ¿cuál es el coste de producción del trabajo? Para poder contestar a esto, los economistas se vieron obligados a forzar un poquito la lógica. En vez del coste de producción del propio trabajo, que desgraciadamente no se puede averiguar, investigan el coste de producción del obrero. Sí que puede averiguarse. Varía según los tiempos y las circunstancias, pero dentro de un determinado estado de la sociedad, de una determinada localidad y de una rama de producción dada. Constituye una magnitud también dada, a lo menos dentro de ciertos límites bastante reducidos. Hoy vivimos bajo el dominio de la producción capitalista, en la que una clase numerosa y cada vez más extensa de la población solo puede existir trabajando a cambio de un salario para los propietarios de los medios de producción. ¿Cuáles son esos medios de producción? Herramientas, máquinas, materias primas y medios de vida. Sobre la base de este modo de producción, el costo de producción del obrero consiste en la suma de medios de vida o en su correspondiente precio en dinero, necesarios por término medio, para que aquel pueda trabajar y mantenerse en condiciones de seguir trabajando, y para sustituirle por un nuevo obrero cuando muera o quede inservible por vejez o enfermedad. Es decir, para asegurar la reproducción de la clase obrera en la medida necesaria. Supongamos que el precio en dinero de estos medios de vida es por término medio de 3 marcos diarios. Ahí nos quedamos, ¿no? Aquí la explicación pues es muy clara y lo vemos actualmente. Si no tienes un empleo, un trabajo, un salario, no puedes subsistir. ¿Cuáles son los medios de vida? Pues tu alimentación, tu
tu vestido, tu ropa, todo lo que necesitas, ¿no? Para poder subsistir. Nos dice, en este caso, nuestro obrero recibirá del capitalista para quien trabaja un salario de 3 marcos al día. A cambio de este salario, el capitalista le hace trabajar, digamos, 12 horas diarias. El capitalista echa sus cuentas sobre poco más o menos del modo siguiente. Supongamos que nuestro obrero, un mecánico ajustador, tiene que hacer una pieza de una máquina, ¿no? Aquí es el ejemplo que decían, ¿no? Que acaba en un día. La materia prima, hierro y latón, en el estado de elaboración requerido, cuesta, supongamos, 20 marcos. Al consumo del carbón de la máquina de vapor y el desgaste de esta, del torno y de las demás herramientas con que trabaja nuestro obrero, representan, digamos, un valor de 1 marco por día, ¿no? Entonces, tenemos que este es un mecánico que va a hacer una pieza, ¿no? Es una empresa que se dedica a hacer piezas, ¿no? Y que pues este trabajador, este mecánico en cuestión, pues les entregan ya el capitalista la materia prima, hierro, latón o aluminio, como le quieras llamar, para poder hacer esa pieza, ¿no? De ahí le sumas el desgaste de la máquina, ¿no? La máquina pues se va desgastando conforme pasa el tiempo y pues aquí en el ejemplo dice que se desgasta a 1 marco por día, ¿no? El valor de 1 marco por día. El jornal de un día es, o sea, la jornada de trabajo de un día, según nuestro cálculo, de 3 marcos, o sea, a él le pagan 3 marcos. Nos dice que el total, 20 de la materia prima más 1 marco del desgaste de la maquinaria, son 21, más 3 de lo que le pagan en salario al mecánico ajustador, o sea, al trabajador, al obrero, son 24 marcos. Pero el capitalista calcula que su cliente le abonará por término medio un precio de 27 marcos, es decir, 3 marcos más del coste por el desembolsado. Hasta aquí no sé qué duda tienes, a ver, coméntalo, dime alguien también que quiera hablar, pues estamos a la orden, ¿no? ¿Qué duda tienes, Sam? Como lo acabas de decir, justo, sí, lo entiendo perfecto ya, todo lo que lleva el trabajo de un día, porque es lo que justo está considerando el empresario, el burgués. Ajá, sí. O sea, está todo claro, ¿no? Hasta ahorita. Sí, por mi parte. Ok. A lo que yo, bueno, quisiera hacer ahí una aclaración es eso, ¿no? Que estamos ahorita, para entender trabajo asalariado de capital, pues es importante lo que ya dijimos, ¿no? La diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo. Y también entender esto, ¿no? Que tú produces mucho más de lo que a ti te pagan en salario. Así a grandes rasgos o hablando muy así coloquialmente, es eso, ¿no? Y aquí no utiliza el término plusvalía Marx, lo va a utilizar obviamente en otros escritos, pero sí lo deja ver, ¿no? O sea, yo creo que sí lo deja ver en este caso, ¿no? Porque esos 3 marcos, esa pieza que va a vender el capitalista a su cliente, la hizo el trabajador. O sea, el trabajador aportó de valor 6 marcos más, ¿no? Entonces, aquí podemos entender eso, ¿no? O sea, al menos voy a seguir leyendo y ahorita, porque sí lo explica aquí Engels muy claramente. A ver, aquí estoy. ¿De dónde salen estos 3 marcos que el capitalista se embolsa? La economía política clásica sostiene que las mercancías se venden unas con otras por su valor, es decir, por el precio que corresponde a la cantidad de trabajo necesario encerrado en ellas. Según esto, el precio medio de nuestra pieza, o sea, 27 marcos, debería ser igual a su valor al trabajo encerrado en ella. Pero de estos 27 marcos, 21 eran valores que ya existían antes de que nuestro ajustador comenzara a trabajar. 20 marcos se contenían en la materia prima, 1 marco en el carbón quemado,
durante el trabajo o en las máquinas y herramientas empleadas en este, y cuya capacidad de rendimiento disminuye por valor de esa suma. Quedan 6 marcos que se añaden al valor de las materias primas. Según la premisa de que arrancan nuestros economistas, estos 6 marcos solo pueden provenir del trabajo añadido a la materia prima por nuestro obrero. Según esto, sus 12 horas de trabajo han creado un valor nuevo de 6 marcos. Es decir, que el valor de sus 12 horas de trabajo equivale a esta cantidad. Así habremos descubierto por fin cuál es el valor del trabajo. Alto ahí, grita nuestro ajustador. 6 marcos, dices, pero a mí solo me han entregado 3. Mi capitalista jura y perjura que el valor de mis 12 horas de trabajo son solo 3 marcos, y si le reclamo 6, se reirá de mí. ¿Cómo se entiende esto? Si antes con nuestro valor del trabajo nos movíamos en un círculo vicioso, ahora caemos de lleno en una insoluble contradicción. Buscábamos el valor del trabajo y hemos encontrado más de lo que queríamos. Para el obrero, el valor de un trabajo de 12 horas son 3 marcos, para el capitalista 6, de los cuales paga 3 al obrero como salario y se embolsa los 3 restantes. Resulta pues que el trabajo no tiene solamente un valor, sino 2, y además bastante distintos. Más absurda aparece todavía la contradicción si reducimos a tiempo de trabajo los valores expresados en dinero. En las 12 horas de trabajo se crea un valor nuevo de 6 marcos. Por tanto, en 6 horas serán 3 marcos. O sea, lo que el obrero recibe por un trabajo de 12 horas, por 12 horas de trabajo se le entrega al obrero como valor equivalente al producto de un trabajo de 6 horas. Por tanto, o el trabajo tiene 2 valores, uno de los cuales es el doble de grande que el otro, o 12 son iguales a 6. En ambos casos estamos dentro del más puro absurdo. Por más vueltas que le demos mientras hablemos de compra y venta del trabajo y del valor del trabajo, no saldremos de esta contradicción. Y esto es lo que les ocurría a los economistas. El último brote de la economía política clásica, la escuela de Ricardo, fracasó en gran parte por la imposibilidad de resolver esta contradicción. La economía política clásica se había metido en un callejón sin salida. El hombre que encontró la salida de este atolladero fue Carlos Marx. Y aquí yo voy a hacer algunas aclaraciones. Bueno, está claro, al menos para mí está claro, pero entendiendo, ¿no?, de lo que aquí va a hablar después Marx y lo va a explicar más a detalle en el Capital, entre lo que se llama plusvalor, ¿no? O plusvalía relativa, absoluta, o el plusvalor relativo o plusvalor absoluto. No nos vamos a meter ahorita de lleno a eso, simplemente aclarar para los que no lo han leído que en el Capital viene más detallado esto, que es solamente una introducción y que se toca de manera muy general. Pero lo que a mi entender es relevante en el texto es eso. La cuestión de que los economistas anteriores a Marx o los de la economía política clásica, sobre todo Adam Smith y Ricardo, fracasaron, ¿no? Porque no pudieron encontrar o no quisieron encontrar que esas mercancías, porque el trabajo es una mercancía que se intercambia por otra, ¿no? No quisieron encontrar o darle una solución, o no pudieron, eso no lo sabemos. Y el que resolvió el problema fue Marx. ¿Por qué lo resolvió? Porque precisamente se dio cuenta de que pues, el trabajo tiene 2 valores, ¿no? Y que crea un valor que se apropian, crea un excedente que se apropian los capitalistas, ¿no? O sea, tú en tu jornada de trabajo a lo mejor estás creando, por poner un ejemplo, a lo mejor vamos a poner un ejemplo, un Walmart, ¿no? Los trabajadores, ¿qué están haciendo ahí?
exponer un ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor el ejemplo que más nos llame la atención sea una empresa industrial, ¿no? Por ejemplo, crean Tesla, vamos a poner un ejemplo, Tesla. Tesla, los autos, ¿a cuánto se venden? ¿Y cuánto les pagan en relación a eso, ¿no? Entonces tenemos que ganan miles de millones Tesla, o la Nissan, o la Ford, o cualquier otra, Mitsubishi, Toyota, no sé, cualquiera de ellos, ganan miles de millones y no hay, y lo que le pagan a los trabajadores es una milésima parte, ¿no? Incluso menos. Entonces ahí en algunos puede ser más cuando hay una lucha de clases entre los sindicatos que tienen ahí, pues se va tratando de ajustar, ¿no? Se va tratando de ajustar un poquito, pero nunca llega porque siempre el excedente es mayor y eso es lo que se apropian los capitalistas, ¿no? Por eso es de que el sistema capitalista pues es inherente a él la explotación, las crisis y los desequilibrios económicos recurrentes, ¿no? Porque precisamente por eso a mí me gusta este texto, porque te explica algo que es muy, muy comentado, como que parece un mito, ¿no? El tema del salario. O sea, te dicen, bueno, te pagan por tu trabajo, pero aquí Marx explica que no, que te pagan por tu fuerza de trabajo, ¿no? Y que no, y que los liberales o la economía política clásica o antigua, bueno, no es lo mismo clásico que antiguo, pero yo más bien les llamo antiguos, anticuados, y pues plantean eso hasta hoy y lo venden como que cualquiera puede poner una empresa, ¿no? O sea, como que si tú eres pobre, pues es porque no te has esforzado lo suficiente, ¿no? Entonces lo plantean de esa forma y son meritocráticos, ¿no? Piensan que ellos, los que se superan económicamente o tienen más económicamente es porque son más inteligentes o tienen ciertas cualidades o se levantan más temprano, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí Marx está rompiendo con eso, ¿no? No sé si quieres continuar leyendo, me quedé en la 9 donde dice Carlos Marx. Adelante, Sam, te escuchamos mientras cargo mi laptop, me está descargando, pero te estoy escuchando. Sí, aquí nos quedamos en que la salida del atolladero fue Carlos Marx, ¿cierto? En la página 8. Lo que los economistas consideraban como coste de producción del trabajo era el coste de producción, no del trabajo, sino del propio obrero viviente. Y lo que este obrero vendía al capitalista no era su trabajo. Allí donde comienza realmente su trabajo, dice Marx. Este ha dejado ya de pertenecerle a él y no puede, por tanto, venderlo. Podrá, a lo sumo, vender su trabajo futuro, es decir, comprometerse a ejecutar un determinado trabajo en un tiempo dado, pero con ello no vende el trabajo, pues éste todavía está por hacer, sino que pone a disposición del capitalista a cambio de una determinada remuneración, su fuerza de trabajo, sea por un cierto tiempo, si trabaja a jornal, o para efectuar una tarea determinada, si trabaja a destajo. Alquila o vende su fuerza de trabajo, pero esta fuerza de trabajo está unida orgánicamente a una persona y es inseparable de ella. Por eso, su coste de producción coincide con el coste de producción de su propia persona. Lo que los economistas llamaban coste de producción del trabajo es el coste de producción del obrero y, por tanto, de la fuerza de trabajo. Y ahora ya podemos pasar del coste de producción de la fuerza de trabajo al valor de esta y determinar la cantidad de trabajo socialmente necesario que se requiere para crear una fuerza de trabajo de determinada calidad, como lo ha hecho Marx en el capítulo sobre la compra y la venta de la fuerza de trabajo, El Capital, tomo 1, capítulo 4, apartado 3. Ahora bien,
¿Qué ocurre después de que el obrero vende al capitalista su fuerza de trabajo? Es decir, después que la pone a su disposición, a cambio del salario convenido, por jornal o a destajo. El capitalista lleva al obrero a su taller o a su fábrica, donde se encuentran ya preparados todos los elementos necesarios para el trabajo, materias primas y materias auxiliares, carbón, colorantes, etc., herramientas y máquinas. Aquí el obrero comienza a trabajar. Supongamos que su salario es, como antes, de 3 marcos al día, siendo indiferente que los obtenga como jornal o a destajo. Volvamos a suponer que en 12 horas el obrero con su trabajo añade a las materias primas consumidas un nuevo valor de 6 marcos, valor que el capitalista realiza al vender la mercancía terminada. De estos 6 marcos, paga al obrero los 3 que le corresponden y se guarda los 3 restantes. Ahora bien, si el obrero en 12 horas crea un valor de 6 marcos, en 6 horas creará un valor de 3. Es decir, que con 6 horas que trabaje, resarcirá al capitalista el equivalente de los 3 marcos que éste le entrega como salario. Al cabo de 6 horas de trabajo, ambos están en paz y ninguno adeuda un céntimo al otro. Alto ahí, grita ahora el capitalista. Yo he alquilado al obrero por un día entero, por 12 horas. 6 horas no son más que media jornada, de modo que a seguir trabajando hasta cubrir las otras 6 horas y solo entonces estaremos en paz. Y, en efecto, el obrero no tiene más remedio que someterse al contrato que voluntariamente ha pactado y en el que se obliga a trabajar 12 horas enteras por un producto de trabajo que solo cuesta 6 horas. Exactamente lo mismo acontece con el salario a destajo. Supongamos que nuestro obrero fabrica en 12 horas 12 piezas de mercancías y que cada una de ellas cuesta en materias primas y desgaste de maquinaria 2 marcos y se vende a 2,5. En igualdad de circunstancias, con nuestro ejemplo anterior, el capitalista pagará al obrero 25 pfennigs por pieza. Las 12 piezas arrojan un total de 3 marcos, para ganar los cuales el obrero tiene que trabajar 12 horas. El capitalista obtiene las 12 piezas, 30 marcos, descontando 24 marcos para materias primas y desgaste, quedan 6 marcos, de los que entrega 3 al obrero como salario y se embolsa los 3 restantes. Exactamente lo mismo que arriba. También aquí trabaja el obrero 6 horas para sí, es decir, para reponer su salario, media hora de cada una de las 12 y 6 horas para el capitalista. La dificultad contra la que se estrellaban los mejores economistas cuando partían del valor del trabajo desaparece tan pronto como en vez de estos partimos el valor de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es, en nuestra actual sociedad capitalista, una mercancía como otra cualquiera y sin embargo muy peculiar. Esta mercancía tiene, en efecto, la especial virtud de ser una fuerza creadora de valor, una fuente de valor, y si se sabe emplear, de mayor valor que el que en sí misma posee. Con el estado actual de la producción, la fuerza humana de trabajo no solo produce en un día más valor del que ella misma encierra y cuesta, sino que con cada nuevo descubrimiento científico, con cada nuevo invento técnico, crece este remanente de su producción diaria sobre su coste diario, reduciéndose, por tanto, aquella parte de la jornada de trabajo en que el obrero produce el equivalente de su jornal y alargándose, por otro lado, la parte de la jornada de trabajo en que tiene que regalar su trabajo al capitalista, sin que éste le pague nada. Tal es el régimen económico sobre el que descansa toda la sociedad actual. La clase obrera es la que produce todos los valores, pues el valor no es más que un término para expresar el trabajo. El término con que en nuestra actual sociedad capitalista se designa la cantidad de trabajo socialmente necesario, encerrado en una determinada mercancía.
pero estos valores producidos por los obreros no les pertenecen a ellos, pertenecen a los propietarios de las materias primas, de las máquinas y herramientas y de los recursos anticipados que permiten a estos propietarios comprar la fuerza de trabajo de la clase obrera. Por tanto, de toda la cantidad de productos creados por ella, la clase obrera solo recibe una parte. Y como acabamos de ver, la otra parte, la que retiene para sí la clase capitalista, viéndose a lo sumo obligada a compartirla con la clase de los propietarios de tierras. Se acrecienta con cada nuevo invento y cada nuevo descubrimiento, mientras que la parte correspondiente a la clase obrera, calculándola por persona, solo aumenta muy lentamente y en proporciones insignificantes, cuando no se estanca o incluso disminuye, como acontece en algunas circunstancias. Pero estos descubrimientos e invenciones que se desplazan rápidamente unos a otros, este rendimiento del trabajo humano que va creciendo día tras día en proporciones antes insospechadas, acaban por crear un conflicto en el que forzosamente tiene que parecer la actual economía capitalista. De un lado, las riquezas inmensas y una plétora de productos que rebasan la capacidad de consumo del comprador. Del otro, la gran masa de la sociedad proletarizada, convertida en obreros asalariados e incapacitada con ello para adquirir aquellas plétora de productos. La división de la sociedad en una reducida clase fabulosamente rica y una enorme clase de asalariados que no poseen nada, hace que esta sociedad se asfixie en su propia abundancia, mientras la gran mayoría de sus individuos apenas están garantizados, o no lo están en absoluto contra la más extrema penuria. Con cada día que pasa, este estado de cosas va haciéndose más absurdo y más innecesario. Debe ser eliminado y puede ser eliminado. Es posible un nuevo orden social en el que desaparecerán las actuales diferencias de clase y en el que tal vez, después de un breve periodo de transición, acompañado de ciertas privaciones, pero en todo caso muy provechosos moralmente, mediante el aprovechamiento y el desarrollo armónico y proporcional de las inmensas fuerzas productivas ya existentes de todos los individuos de la sociedad, con el deber general de trabajar, se dispondrá por igual para todos en proporciones cada vez mayores, en los medios necesarios para vivir, para disfrutar de la vida y para educar y ejercer todas las facultades físicas y espirituales, que los obreros van estando cada vez más resueltos a conquistar, luchando. Este nuevo orden social lo patentizarán en ambos lados del océano el día de mañana, 1 de mayo, y el domingo, 3 de mayo. Correcto, muy bien. Sí, de hecho, a ver, es muy buen texto. Yo creo que es una de las mejores introducciones de Engels, ¿no? Incluso para entender también el Capital de Marx. Sobre todo porque fue escrito después y porque mantiene vigencia, ¿no? Creo que tocó puntos muy importantes en esto que acabas de leer, Sam. Por ejemplo, estuve subrayando algunos. Hay una parte en la que menciona, ¿no? De que dice, bueno, pues si trabajo 12 horas y produzco un valor de 6 marcos y solo me pagan la mitad, o sea, 3 marcos, pues trabajando 6 horas estaría en paz, ¿no? Y esto es lo que, si nosotros lo trasladamos a la actualidad, había un grupo que estaba luchando por la reducción de la jornada laboral, ¿no? A 40 horas, de 48 a 40 horas. Y los capitalistas se oponían y se siguen oponiendo. ¿Por qué? Porque pues pierden aquí lo que es plusvalía, ¿no? Ya entraremos luego a hablar de la plusvalía relativa y absoluta, pero a ellos al aumentar o prolongar ese tiempo de trabajo,
pues ellos están ganando más, ¿no? Pero nosotros como trabajadores deberíamos de vernos como, si nos ven ya como mercancías, pues al menos tenemos que cuidarnos, ¿no? Porque nada más tenemos un físico y tenemos una salud. Entonces, si perdemos la salud, pues ya no servimos para nada. Y nadie te contrata, ¿no? O sea, realmente nadie te contrata. No puedes, utilizando los términos marxistas, vender tu fuerza de trabajo, ¿no? Y tampoco te la compran los capitalistas. Que de hecho en este sistema, pues estamos viendo que quieren explotar a jóvenes de entre 18 y 30 años, ¿no? Más o menos. Si pudieran explotar niños, lo hacen, ¿no? Porque ya lo han hecho cuando inició el capitalismo. Llevaron a trabajar a mujeres y niños, ¿no? Y hasta la fecha. Y nadie dijo nada, ¿no? Bueno, sí dijeron, hubo grupos que se opusieron, pero me refiero que se fue normalizando. Entonces, ahorita los problemas entre hombres y mujeres, ¿cuáles son, no? Pues las mujeres que son empoderadas, ¿no? El sistema ya les vendió que son empoderadas por trabajar y ganarse su propio dinero. Cuando antes eran con el salario del esposo podía mantener una familia. Y ahora tiene que trabajar la mujer y los hijos y el hombre para poder subsistir, ¿no? Entonces estamos yendo a una regresión. O sea, estamos yendo a peor, a pesar de que hay más capacidad tecnológica, como dice el texto, estamos viviendo peor. Por ejemplo, las casas, ¿no? Las casas cada día son más pequeñas. Cada día son, por ejemplo, si antes había una división entre casas, aunque sea de un pasillo de 1 metro, eso ya se acabó. Ahorita las casas que están vendiendo son unas con la misma pared compartida, una al lado de otra. Las de Infonavit o las de Fobiste. Incluso en muchos de los barrios que más o menos también así las están haciendo, ¿no? Casas de 1 millón, de 2 millones, así. O sea, estamos, cuando antes podías tener tu terreno y poder ahí hacer ciertas cosas, estás yendo hacia atrás. O sea, te está costando 1 millón, 2 millones una casita de 40 metros cuadrados. Así a ese grado estamos, ¿no? Entonces, ahí podemos ver ejemplos de que el sistema capitalista, o sea, produce esos desequilibrios, ¿no? Esa explotación, o sea, toda la riqueza acumulada en unas manos y los demás muriéndose de hambre, ¿no? Y es que para que estos parásitos se apropien de la riqueza, pues tiene que ser así. O sea, para que la gente vaya a trabajar a sus fábricas, a sus empresas o a sus negocios, tienen que tener a la gente muriéndose de hambre con la necesidad, porque de otra forma la gente no iría. Y es por eso que este sistema es el que quieren y así lo quieren perpetuar, ¿no? Por eso es de que Marx hace o vislumbra luego en los manuscritos económicos filosóficos la enajenación, ¿no? De los trabajadores o la enajenación del trabajo. Que eso vamos a entrar después, es otro concepto, ¿no? Pero podemos ver en el derecho a la pereza, en el texto siguiente de este círculo de estudio que vamos a hacer, que ahí plantea que, por ejemplo, hay un mal que está apoderándose de los trabajadores, que es el de querer trabajar más. O sea, en lugar de querer trabajar menos, quieren trabajar más. ¿Por qué? Porque nos han bombardeado en el TikTok, en las redes, Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes, toda la televisión. Vas a la escuela y desde niño te dicen lo mismo, esfuérzate, tú tienes que ser el mejor, sacar buenas calificaciones.
y para que te vaya bien. Cuando resulta que los trabajos se consiguen por palanca, por corrupción, porque eres sobrino, porque eres amante, porque eres cuñado de X o Y te coloca en un puesto de gobierno, ¿no? Entonces, o en una empresa, ¿no? También así son muchos de los trabajos que se consiguen, no se consiguen por méritos, ¿no? Incluso las empresas actualmente pues dicen, bueno, este trabajador piensa, mira, está leyendo y esto, y yo no quiero que este güey me vaya a demandar. O ya demandó a alguien y no, mira, entonces no lo contratamos, hacemos los boletinamos y que nadie lo contrate. Y así se ponen de acuerdo las empresas, ¿no? En este sistema capitalista que nos quieren vender, ¿no? Entonces, al final, vemos, por ejemplo, que nos dice que regala su trabajo al capitalista sin que éste le pague nada. Hay un estudio que se hizo hace como un año, o quizás, vamos a ponerle un año, que hizo, no sé si fueron unos investigadores, no sé de dónde, de la UNAM, no me acuerdo dónde, pero decía que el salario de una empresa industrial, o sea, tú pagas ya tu salario en 17 minutos y le regalas 7 horas, si trabajas 8 horas, ¿no? 7 horas 43 minutos. 7 horas 43 minutos al capitalista, que ese capitalista va acumulando esas 7 horas y de ahí va comprando otra máquina, ¿no? Y va agarrando y contratando a otro y a otro y a otro trabajador, que va haciendo lo que decía Engels, ¿no? En otro escrito, ¿no? ¿Qué es el capital? Pues es trabajo acumulado. Es trabajo acumulado, o sea, es el trabajo no pagado o el excedente no pagado a los trabajadores. Eso es el capital, ¿no? Y al final, ¿quiénes son los que producen la riqueza? Pues son los trabajadores. Y que son los que peor están, ¿no? Actualmente. O peor estamos, dirían. Dice que aquí hay una parte importante, dice, pues, la clase obrera es la que produce todos los valores, pues el valor no es más que un término para expresar el trabajo. El término con que en nuestra actual sociedad capitalista se designa la cantidad de trabajo socialmente necesario encerrada en una determinada mercancía. Pero hay una parte, a ver, estoy buscando una parte que me gustó mucho. Aquí, por ejemplo, dice, bueno, que decía, hay una parte, ¿no? En la que dice Marx cuando le preguntan, bueno, entonces, ¿qué? Lo que estás diciendo en la teoría del valor trabajo, algo así, o la plusvalía, es que el empresario se queda con toda la ganancia, ¿no? O con la mayor parte de la ganancia. Entonces Marx dice, no, es que la plusvalía es como el botín de un pirata y se tiene que repartir entre los que ayudaron a robarla, ¿no? Y entonces él agarra y dice, no, espérate, pues hay que darle su parte a los bancos, el capital financiero, hay que darle su parte a los terratenientes, los dueños de las tierras, y hay que darle su parte al gobierno, ¿no? Porque el gobierno interviene, o el Estado interviene a favor de los capitalistas, que de hecho por eso se creó el Estado, ¿no? Para defender los intereses de los ricos. Y que luego vamos a entrar a ese tema, que ahorita pues no tiene mucho caso que lo hablemos, pero sí ahí dejar la chispa, ¿no? O la curiosidad de qué es el Estado, ¿no? Que luego vamos a entrar a esos temas. Tenemos un texto ahí de Lenin sobre el Estado. Pero aquí lo importante es, a ver, voy a checar. Había una parte que me gustó, dice, bueno, de un lado riquezas inmensas y una pletora de productos, o sea, demasiados productos que rebasan la capacidad de consumo. Nosotros vamos al súper y vemos miles de productos, pero resulta que lo que puedes comprar es muy poco, o incluso compras siempre los mismos productos, porque no tienes la capacidad económica para comprar más, ¿no? Entonces,
¿de qué sirve que hayan demasiados productos, ¿no? O sea, si no los puedo consumir. Y aquí dice, hace que esta sociedad se asfixie en su propia abundancia, mientras la gran mayoría de sus individuos apenas están garantizados o no lo están en absoluto, contra la más extrema penuria. ¿Qué fue lo que pasó? Que hay desarrollo tecnológico según vamos avanzando, inteligencia artificial, los robots, todo, ¿no? Toda la tecnología que hoy está de moda. Y resulta que estamos trabajando más. O sea, en lugar de que utilicemos la tecnología para poder trabajar menos y descansar más, como decía en el texto de Paula Ferg, El derecho a la pereza, ¿no? De que antes la mayoría de la gente pues no quería trabajar más, sino solamente trabajar lo necesario para su subsistencia y el resto del tiempo dedicarlo a hacer deportes, ejercicio, pintar, cantar, cultura en general, leer, entonces, o al ocio, ¿no? O incluso al ocio, ¿no? Y eso es algo de lo que él dice, ¿no? Vivir y disfrutar la vida, a eso se refiere. También bueno, hasta ahí termina. Yo pienso, no sé, a riesgo de que alguien quiera comentar algo más, pues que esta introducción ahí está. No sé qué piensas tú, Sam, o alguien más, Cade, y hay alguien ahí. No, sí, me queda claro y sí. Leyendo esta última parte se me hace muy interesante y muy real. Y siento que fue escrito hace cuánto, pero es tan actual que habría que hacer algo. Exacto. Es que parece como si fuera escrito ayer. Parece como si fuera escrito ayer, exactamente, así como lo estás diciendo. Es tan actual porque seguimos en el mismo sistema capitalista, ¿no? Por eso es de que está vigente, estos textos siguen siendo vigentes, obviamente guardando ciertas proporciones para actualizarlos en sus detalles, ¿no? Pero en lo esencial y yo creo que en lo general sigue siendo vigente, muy vigente, porque el sistema capitalista sigue siendo el mismo de querer explotar a los trabajadores, explotar fuerza de trabajo, explotar recursos, explotar la naturaleza, ¿no? Entonces, sin importar la vida humana. Yo cerraría con que el marxismo es un humanismo, ¿no? Ya lo han planteado otros autores, pero me gusta ese término, humanismo, porque si vemos que el capital, si le ponemos el ismo al capital, es capitalismo, ¿no? Y el capital está en contra, la acumulación del capital está en contra del humano, del humanismo, ¿no? Entonces ahí esa contradicción, esa lucha entre capitalismo y humanismo. Nosotros queremos el máximo bienestar para todos los seres humanos y el capitalismo solo quiere el bienestar o la riqueza para unos seres humanos, o sea, para pocos, para una clase, una pequeña, muy pequeña clase. Y sin embargo, seguimos insertos en este sistema y no podemos cambiarlo, o lo hemos intentado y se ha fracasado porque como vimos el feudalismo, pues no cayó de la noche a la mañana, ¿no? O sea, es un sistema que puede tardar siglos. O sea, el capitalismo lleva 200 años apenas y ya demostró que pues es un sistema caduco, obsoleto. Incluso Marx ya decía que el capitalismo es la prehistoria de la humanidad. O sea, para los que dicen que es lo más avanzado, no. Marx decía, el capitalismo es la prehistoria de la humanidad. Entonces estamos en la prehistoria de la humanidad. Tenemos que avanzar a un sistema que priorice al ser humano y que priorice el bienestar del ser humano y el desarrollo de las capacidades del ser humano. Como decía, cada quien según su capacidad, ¿no? Y a cada quien según su necesidad. Algo así va la frase
creo que era de Rosa Luxemburgo. Y también cerraría diciendo eso, ¿no? De que humanismo o barbarie, socialismo o barbarie, comunismo o barbarie, ¿no? Lo estamos viendo en Palestina, están matando, bombardeando niños, bombardeando familias, dejan a los niños sin brazos, destrozados completamente, niños recién nacidos, 1 año, 2 años, pequeños. Y ese es el rostro del capitalismo, ¿no? En su fase superior, dirían unos. El Israel es una creación del imperialismo de Estados Unidos y lo estamos viendo, ¿no? O sea, gastar millones en guerras, pues es parte del capitalismo. Ese es el capitalismo, ese es el sistema que debe ser cambiado, ¿no? O superado, como diría Marx, la superación del capitalismo, el postcapitalismo, que no sabemos cómo se va a lograr todavía, pero al menos ya en hoy dejamos la duda, la curiosidad de que los que nos están escuchando pues quieran acercarse a estos textos. Vamos a seguir avanzando en estas lecturas, vamos a tratar de hacerlo más dinámico porque también somos nuevos en esto de la tecnología y esperamos que se haya escuchado bien. No sé, Sam, si tú tienes algo más que decir. Yo de mi parte, pues sería todo, ¿no? Si no hay dudas, pues ya podemos cortar el video para no hacerlo tan largo y que demos tiempo de que la gente lo vaya viendo. Yo no tengo más comentarios. Muchas gracias. Bueno, pues entonces nos despedimos. Un saludo a los que nos escucharon y son bienvenidos. Si quieren hablar, pues aquí los vamos a escuchar. Aquí es libre. No hay un nivel de yo también estoy aprendiendo. Yo también voy aprendiendo y hay gente que sabe más, que sabe menos. Y si vienen con la intención de aportar, incluso de retroalimentar lo que estamos diciendo, adelante, o si vienen con dudas también. Pues bueno, me despido, fue una gran charla, un gran círculo, disfruté mucho el texto porque ya lo he leído como unas 3, 4 veces, sobre todo esa introducción, pero me gusta mucho porque ayuda a entender otros textos, ¿no? De Marx. Pues bueno, les agradezco mucho, gracias a Sam por la compañía, por ayudarnos a la lectura. Muchas gracias. Gracias, cerramos en 2, 3.